como hemos dicho, vamos a ir hoy a la Clínica del Carmen a hablar de la artrosis y no solo de la artrosis, sino de todos estos tratamientos no sé, que se pueden implementar, que se pueden aplicar hasta recibir la tan ansiada para muchos cirugía que les instale una prótesis que es necesaria y que a veces pues tarda un poquito en llegar, pero vamos, que no es cuestión de quedarse sufriendo y de brazos cruzados, que se pueden hacer muchas otras cosas, como nos va a contar enseguida pues el doctor Manuel Chaparro, a quien ya tenemos de nuevo aquí entre los micrófonos desde la mañana de Guadalajara. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿cómo te encuentras? ¿Estás otoñal o no? Pues estoy otoñal. Yo es que el otoño no me sienta bien, pero cuéntame tú, a ver, anímame con todos estos sabios consejos. Hombre, los colores de cantalojas y tal, la caída de la hoja, los Bueno, colores que hay en los hayedos, esos son tremendos. eso nos libra. El otoño es renovación. Eso nos libra, si no es por eso, pero yo es que siempre, como viniendo de la primavera, viniendo del verano, pues lo de los días más cortos, menos luz, lo del cambio de hora, todo eso me machaca un poquillo. Menos mal que lo que tú dices, podemos acercarnos siempre a ver esa magnífica paleta natural que compone el hayedo de la tejera negra. Así que... Y hacer un poquito de esquí acuático, que me he enterado que te gusta, esquí acuático, ¿verdad? Sí, Estás en un grupo, ¿verdad? Estás en un grupo. Estoy a la espera de que me avisen. Ya me contarás que algo sabes tú también, ¿no? Sí, efectivamente, lo sé perfectamente. Bueno, yo creo que lo del esquí acuático se me da mejor hacerlo desde dentro del barco que desde encima de los esquíes, pero en fin, todo se andará. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar de la artrosis y de todos estos tratamientos que estaba anunciando que existen, vamos, y que hacen más llevadera esa espera de una cirugía para implantar una prótesis. Cuéntame, contextualizamos un poquito la artrosis. ¿Qué es lo que es la artrosis? Bueno, entonces es un proceso degenerativo de las articulaciones que comienza muchas veces por un proceso inflamatorio a nivel de la sinovial, que es una membrana que recubre las articulaciones en cualquier tipo, tiene un componente genético, tiene un componente traumático como desencadenante o tiene incluso un componente donde se acumulan una serie de factores de riesgo, sobre todo pues, tabaco, alcohol, etcétera, que provoca una degeneración articular, más en gente predispuesta al respecto por problemas vasculares o por problemas simplemente de genética nada más, ¿vale? No hay que enlazar mucho. Entonces, todos sabemos lo que al final desemboca la artrosis, procesos artríticos, que son crisis agudas de dolor con inflamación y derrame articular, que en los dedos, por ejemplo, en las mujeres son más frecuentes, en los hombres son en las rodillas o en las caderas, más en las caderas que en las rodillas, y las rodillas es en ambos sexos, aunque más predomina el sexo femenino. La artrosis también afecta a nivel de la espalda, espondiloartrosis, rizartrosis, las articulaciones de las muñecas, donde se hace la pinza, y luego a nivel también cervical, pues procesos de cervicoartrosis muy habituales, más en el sexo femenino, ¿vale? Entonces, todos podemos luchar contra un cuadro de crisis artrítica dentro de la artrosis. La artritis no es una enfermedad aparte, sino que puede formar parte de un brote, y se define así, brote dentro de la artrosis. Y luego hay otras artritis que tienen un componente definitorio clarísimo, que son las reumáticas, dentro de un elenco de enfermedades variadas, autoinmunes, que incluso pueden afectar a otros órganos diana, como el corazón, el riñón, etc. Pero la artrosis no afecta a otros órganos diana, es específico de articulaciones, ¿vale? Eso es lo que le diferencia fundamentalmente. Bueno, lo que decíamos, muchas veces la solución que tiene la artrosis pues es implantar una parte nueva, una rodilla nueva, una cadera nueva, una prótesis en definitiva, pero no es lo único que se puede hacer o no es lo único que se puede hacer hasta que esa cirugía llega, ¿no? No, evidentemente cuando decidimos poner un implante, una nueva articulación, es porque ya la biomecánica o el dolor o una serie de variables que metemos en unos cuestionarios, el WOMAC, el NIS, el Mayo, etcétera, diferentes cuestionarios donde se valoran biomecánicas, causas de dolor, ingesta reiterada de analgésicos, antiinflamatorios y conductas de tratamientos conservadores, ya se han agotado todas ellas, se pasan unas escalas y Sí. ya se decide un tratamiento quirúrgico. Por tanto, hay que sustituir esa articulación. Esa articulación más frecuente son articulaciones de carga, las que más frecuentemente se operan son rodillas y caderas, y ahí se instala la artroplastia, que es lo que denominamos de manera técnica artroplastia. Y puede ser de cadera o de rodilla
o también artroplastia a nivel de la trapecio metacarpiana. La artroplastia es remodelar o crear una nueva articulación. Entonces, la prótesis son las primarias, se llaman prótesis totales, porque sustituyen toda la articulación fundamentalmente con una serie de componentes metálicos y no metálicos. Los metálicos tienen diferentes metales habituales, son de titanio en su componente fundamental, antaño eran de acero fundamentalmente, pero ya se han pasado más al titanio, pero tienen algunas aleaciones como puede ser el cromo, el cobalto, el níquel, molibdeno, etcétera. Depende de la casa comercial y depende de los componentes maleables que hayan utilizado para poder dar forma a esa articulación, ¿vale? En el caso de la rodilla hay 3 componentes, que es el que se pone en el fémur, el que se pone en la tibia y el que se pone entre medias, que es la interfase o un plástico llamado polietileno, ¿vale? Y se cementan o no se cementan. Yo en mi caso cemento los 2 componentes, pero se sabe que hay personas que no hay diferencias significativas en cuanto a no cementar algún componente, porque eso da estabilidad al componente que insertas apoyado en el hueso y que reconstruye la articulación. Estamos hablando ya de la dinámica de la propia cirugía. ¿Qué es lo que es cementar? Cementar es, bueno, pues como el que pone un tapial, sí, y le pone el adobe o el ladrillo, pues sí. tiene que entrar el ladrillo, pues tiene que poner masa, la un pasta, poquito de masa, mortero. efectivamente, un poquito de masa y ya está. Entonces vamos a decir que es algo parecido. Uno de los ladrillos es el hueso y otro de los ladrillos es el componente protésico, ¿vale? Vale, ya es Y que... pones entre medias la masa y es el cemento. Ajá, de acuerdo. Apasionante. Cemento con antibiótico, claro. Con antibiótico de manera, a ver, no es masa de mortero, evidentemente, es una masa específica que une estos materiales que son, me estás diciendo, metálicos con otros materiales que son orgánicos, como es el hueso mismo. ¿Esto es así? No, quiero decir que el implante metálico, ¿Sí? una vez ya eliminada la parte mala, vamos a decirle así, deteriorada de lo que es la articulación, ya lo que haces es instalar el componente, reconstruyendo los ejes, reconstruyendo lo que es las proteínas ligamentarias, eliminando todo lo que está degenerado y entre el material que pones y el hueso aposicionado uno sobre otro, pones cemento. Vale. Si eliges poner cemento. Vale. De las prótesis de cadera se puede poner cemento en uno de los componentes, pero las mayorías de las primarias no hace falta. Vale. Salvo en aquellas que tengan mucha osteoporosis o que normalmente sean fracturas de cadera. Vale. Fracturas de cadera de un tipo, no en las fracturas de cadera totales, ¿vale? Hay diferentes fracturas de cadera, muchos tipos, ¿vale? O sea, pero no nos creemos que las fracturas de cadera siempre se cementan, ¿vale? Algunas fracturas, ¿vale? De acuerdo, un mundo apasionante el de los cirujanos articulares, madre mía. No quiero imaginar cómo desarrollas tu trabajo porque me entraría un vértigo tremendo, ¿no? Digo, pero bueno, vamos continuando con la sección. Estábamos hablando, hasta que te he interrumpido, de este tipo de operaciones que no solo son de rodilla ni de cadera, ¿no? ¿Se pueden aplicar a cualquier otro tipo de articular que dé problemas de artrosis? Sí, claro, por ejemplo, en el caso de una artrosis de la pinza de la mano, que son las frecuentes, se realiza la eliminación del componente fundamental, que en este caso es el trapecio, que es uno de los huesos que se deforma al lado del dedo gordito, ¿vale? Y luego se hacen diferentes conceptos. En este caso se puede poner una prótesis, pero también se pueden hacer, vamos a llamarlo así, aplicar tendones con injertos propios en ese espacio. Y luego hay otras técnicas incluso que se han desarrollado con fenómenos de suspensión que mantienen la biomecánica de la pinza, que es muy complicada de decir, pero mantienen la funcionalidad. El objetivo de todo esto, en las artroplastias, ya sea utilizando prótesis o ya sea utilizando unos medios de suspensión o unos medios de sustitución o unos medios de compensación, es volver, primero, quitar dolor y volver a mantener una biomecánica adecuada y recuperar la funcionalidad y el confort de la vida diaria. Desde luego que sí. Y el resultado es como si el paciente siguiera con su articulación original, ¿no? O sea, no se nota ningún cambio después de la operación, la recuperación, la rehabilitación. Después se puede hacer su vida normal o tiene algún tipo de limitación.
Si no hay complicaciones, evidentemente todo ha progresado bastante y se puede hacer su vida normal porque ese es el objetivo, para que se opere. Una persona que tiene factores evidentemente predisponentes a nivel cardiovascular o a nivel respiratorio o antecedentes de trombosis, por ejemplo, que es lo más que se nos puede ocurrir en la vida social, pues puede tener una complicación, una cirugía, pero bueno, hay un aumento de riesgo y luego se asume, pero se ponen las medidas adecuadas, por supuesto. Otra de las acciones que se hacen es operar artrosis en las lumbares o operar artrosis en las cervicales. Según si tienes más o menos movimiento, en ese caso, que es algo más especial, y yo creo que con esto ya la información es ya muy completa, en las cervicales se puede fijar las articulaciones porque no hace falta, o las lumbares se fijan con mucha más alegría. Pero también se pueden poner prótesis que reconstruyen la movilidad. Prótesis lumbares, prótesis cervicales. Hay muchas marcas. Bueno, o sea que está ya todo inventado, ¿no? Ya tenemos recambios de huesos para cuando los huesos empiezan a dar problemas. Bueno, lo que decíamos, a veces estas cirugías tardan un poquito en llegar por diferentes factores, pero hasta que eso ocurre, se pueden hacer otro tipo de cosas. Existen tratamientos un poco pues para poder mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Bueno, vamos a ver, en principio, antes de entrar en una cirugía, siempre hay que intentar cuidar la articulación, mejorar las dietas antioxidantes, eso es importante, desde lo que son los cítricos hasta las quercetinas, queratinas, elementos que producen, digamos, fenómenos de anabolismo, es decir, de construcción y de falta de destrucción genética de la célula, ¿vale? Es decir, que la célula no envejezca, ese es el resumen, que la célula no envejezca con tu dieta. Tomate, pepino, pimiento, el ajo en sí mismo, la cebolla, el perejil, todas estas estructuras en la dieta mediterránea funcionan muy bien para el respecto, ¿vale? Luego, por supuesto, cuidarse, hacer que alrededor de la articulación todo lo que hay, músculos, tendones, cápsulas, ligamentos, estructuras que estabilizan, pues estén bien cuidados y para eso hace falta un ejercicio físico periódico. Y una vez que se ha instaurado, por desgracia ya, un fenómeno artrítico o un desencadenante como es dolor y degeneración, pues se pueden intentar condroprotecciones, porque lo primero en una artrosis que se produce es que el cartílago se destruye. Empieza a destruirse por fases, todo va al poco a poco. Entonces, si se destruye, se pueden hacer inyecciones de ácido hialurónico o de colágeno o incluso de factores derivados de las plaquetas que se conocen en la calle como células madre, ¿vale? O factores derivados de los monocitos que se están utilizando ya últimamente desde hace 1 año y medio, ¿vale? O sea, existen muchas cosas que se pueden hacer hasta que esta ansiedad cirugía... Hasta instalar. Efectivamente. Hasta llegar a una cirugía. Bueno, pues el paciente, ya para finalizar, el paciente entiendo que después de este tipo de cirugía, de ver cómo recobra su movilidad, su autonomía en definitiva y su calidad de vida, estará encantado, ¿no? Pues sí, está encantado. Para que encantado de serpientes o encantador de otro tipo, ¿no? Pero quiero decirte que sí, está encantado porque le quitas el dolor. Pero también lo importante es quitar mejorar la funcionalidad, que es lo más importante. Una persona que no pueda caminar, que pueda caminar. Una persona que no puede coger pesos, que pueda coger pesos con la mano. Una persona que está hasta arriba de dolor y le comprime una raíz nerviosa, las cervicales o las lumbares, pero a esa persona también le quitas un problema, que es el dolor, sobre todo radicular, ¿no? Lo que está claro es que tampoco hay que pensar que tengo una artrosis y a operar. No, aquí hay unos pasos, hay unas condiciones, hay unas variables, hay unos ponderales, hay unos variables de peso. Y que también están las pastillicas. Las pastillicas también se toman, algo antiinflamatorio y analgésico, con cuidado y con moderación, ¿vale? Efectivamente. Que hay gente que piensa que todo es operar y hay gente que piensa que nada es operar. O sea, que jamás pasaría por un quirófano sin darse cuenta de que a lo mejor es la mejor solución en un momento dado. Pues efectivamente. Ya nos ha quedado todo claro, ya conocemos más y es que da gusto hablar con gente que sabe de qué van las cosas. Doctor Manuel Chaparro, director médico de la Clínica Carmen, muchísimas gracias de nuevo por estar por aquí y ya, lo dicho, ya me contará cuando tenemos barco y nos vamos por ahí a hacer el Canelo. Sí, barco hay, espero que no se lleve mucha más agua, porque si no tenemos agua da igual que venga el barco. y si lo intentamos hacer por los barbechos, el esquí acuático, porque a este paso me parece que es lo que nos va a quedar. Sí, en un baraño de casa también se puede hacer, en fin. Bueno, ya iremos hablando, por lo menos lo vamos a hacer con un médico traumatólogo cerca, que eso siempre es una garantía. Muchísimas gracias, Manuel Chaparro, y hasta la próxima. A ti, José Luis, que tengas buen día.
Hasta luego.